¿Alguna vez has sentido que todo te molesta, que cualquier comentario te hiere, que la menor crítica te desestabiliza, que las palabras de otros tienen más poder sobre ti que tus propias convicciones, y que vives en una montaña rusa emocional donde tu paz depende de lo que otros digan o hagan? Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar radicalmente tu vida, tu paz interior y la forma en que enfrentas cada día, y es aprender a actuar como si nada te molestara, no desde la indiferencia fría o la insensibilidad emocional, sino desde una paz profunda que viene de saber quién eres en Cristo, de entender que tu valor no lo define ninguna opinión humana y de caminar con una seguridad interior que ninguna circunstancia externa puede robar. Y antes de que sigamos profundizando en este mensaje que puede cambiar tu perspectiva completa, quiero pedirte algo. Si este tema resuena en tu corazón, si has sentido que vives demasiado pendiente de lo que otros dicen o hacen, quiero que te suscribas a este canal ahora mismo, que des like a este video porque necesito saber que este mensaje está llegando a quien lo necesita, y sobre todo, quiero que en los comentarios me escribas una frase que describe cómo te sientes ahora mismo con respecto a las opiniones de otros. Puede ser algo como: hoy decido no darle tanto poder a las palabras ajenas, o estoy aprendiendo a encontrar mi paz en Dios, porque necesito saber que no estás solo en este proceso y que estamos construyendo una comunidad de personas que están decidiendo vivir desde una identidad sólida en Cristo y no desde la aprobación humana. Así que pausa el video ahora, ve a los comentarios, escribe tu frase y luego regresa, porque lo que vamos a hablar hoy tiene el poder de liberarte de una prisión emocional en la que quizás has vivido por años sin siquiera darte cuenta. Y déjame decirte algo que aprendí después de años en el ministerio de consejería pastoral y de ver miles de vidas transformadas. La mayoría de las personas no viven su propia vida. Viven reaccionando a la vida de otros, no toman decisiones basadas en lo que Dios les ha mostrado, sino en lo que otros esperan de ellos. No construyen su identidad sobre la roca firme de la palabra, sino sobre la arena movediza de las opiniones cambiantes, y el resultado es una vida de inestabilidad emocional constante, donde un comentario negativo puede arruinar tu día completo, donde una mirada de desaprobación puede hacerte cuestionar decisiones que sabías eran correctas, donde el silencio de alguien puede llenarte de ansiedad durante horas. Y esto no es vida abundante, esto no es la libertad que Cristo vino a traer, esto es esclavitud emocional disfrazada de normalidad. Y hoy quiero mostrarte cómo salir de esa prisión. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. Actuar como si nada te molestara no significa convertirte en una persona apática, insensible o desconectada emocionalmente. No se trata de construir muros tan altos que nada pueda tocarte. No se trata de vivir en negación emocional o de pretender que las cosas no te afectan cuando realmente sí lo hacen. Eso sería simplemente represión emocional y te llevaría a una explosión tarde o temprano. Lo que estamos hablando aquí es de algo mucho más profundo y transformador. Estamos hablando de desarrollar una paz interior tan sólida, tan enraizada en tu identidad en Cristo, tan fundamentada en verdades eternas que las turbulencias temporales del mundo simplemente no tienen el poder de desestabilizarte, porque has aprendido a anclar tu alma no en circunstancias cambiantes, sino en un Dios inmutable. Y esto es exactamente lo que vemos en la vida de Jesús. Piensa en esto por un momento. Jesús fue criticado constantemente, fue malinterpretado por sus propios discípulos. Fue rechazado por las multitudes que antes lo seguían, fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, fue abandonado en su momento de mayor necesidad, y sin embargo, en medio de todo eso, Jesús nunca perdió su paz. Nunca actuó desde la desesperación por ser comprendido. Nunca modificó su mensaje para complacer a las masas. Nunca permitió que las opiniones de otros definieran su misión o su identidad. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía exactamente quién era, sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba, y esa claridad de identidad lo hacía inmune a las fluctuaciones emocionales que vienen de buscar validación externa. Y esto es precisamente lo que tú y yo necesitamos aprender. Necesitamos desarrollar esa misma claridad de identidad, esa misma seguridad interior, ese mismo anclaje en verdades eternas que nos permita caminar por este mundo sin ser sacudidos por cada opinión, cada crítica,
cada rechazo o cada intento de manipulación emocional que otros puedan ejercer sobre nosotros. Y déjame contarte algo que me pasó hace unos años que ilustra perfectamente este principio. Estaba predicando en una conferencia grande, había preparado un mensaje que sentía que venía directamente del corazón de Dios. Un mensaje sobre gracia, sobre libertad, sobre salir de la religiosidad y entrar en una relación genuina con el Padre. Y después del mensaje, mientras saludaba a las personas, un líder religioso muy reconocido se me acercó y con una expresión de desaprobación total me dijo que mi mensaje era peligroso, que estaba dando demasiada libertad a las personas, que eso podría llevarlas al libertinaje, y hace años ese tipo de comentario me hubiera devastado. Hubiera pasado días cuestionándome, repasando cada palabra que dije, preguntándome si había cometido un error, permitiendo que esa única opinión negativa eclipsara las cientos de vidas que habían sido tocadas por el mensaje, pero en ese momento, después de haber hecho un trabajo profundo en mi propia identidad en Cristo, después de haber aprendido a actuar desde un lugar de paz interior y no desde la necesidad de aprobación, simplemente le sonreí, le agradecí por compartir su perspectiva y seguí adelante sin permitir que su desaprobación robara mi paz o cuestionara lo que Dios me había dado para compartir. Y esa noche, mientras reflexionaba sobre eso, me di cuenta de algo poderoso. La libertad emocional no viene de que todos estén de acuerdo contigo. Viene de estar tan seguro de lo que Dios te ha llamado a hacer y de quién Él dice que eres, que las opiniones contrarias simplemente no tienen el poder de descarrilarte. Y esto es lo que quiero para ti. Quiero que llegues a ese lugar donde puedas escuchar una crítica sin que destruya tu día, donde puedas enfrentar rechazo sin cuestionar tu valor, donde puedas caminar en tu propósito incluso cuando otros no lo entiendan o no lo aprueben. Pero para llegar ahí necesitas entender algo fundamental que está en Filipenses 4 versículos 6 y 7, donde Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Captás la profundidad de esto? Pablo está diciendo que hay una paz disponible para ti que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de que tus circunstancias sean perfectas, que no requiere que todos te aprueben, que no necesita que todo salga como planeaste. Es una paz que viene de llevar todo a Dios en oración, de descargar en Él tus ansiedades, de confiar en su soberanía incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esa paz, dice Pablo, guardará tu corazón y tus pensamientos, actuará como un centinela protegiendo tu vida interior de los ataques emocionales que el mundo constantemente lanza hacia ti. Pero aquí está el problema. Muchas personas conocen este versículo de memoria, pero no lo viven en la práctica porque no han hecho el trabajo interior necesario para desarrollar esa paz. Siguen viviendo en un estado de reactividad emocional constante donde cada comentario, cada situación, cada conflicto los desestabiliza completamente. Y quiero ser muy honesto contigo. Aprender a actuar como si nada te molestara es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es un interruptor que simplemente activas, es un músculo emocional y espiritual que desarrollas con práctica, con intencionalidad, con decisiones conscientes día tras día, de no permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interno. Y aquí es donde quiero darte algo muy práctico, algo que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Porque la verdad es que muchos mensajes motivacionales te inspiran, pero no te equipan, te hacen sentir bien por un momento, pero no te dan herramientas concretas para la transformación. Y yo no quiero hacer eso. Quiero darte pasos prácticos que puedas implementar inmediatamente, así que escucha esto con atención. El primer paso para actuar como si nada te molestara es identificar tus disparadores emocionales. Esos botones que cuando alguien los presiona te sacan de tu paz instantáneamente. Puede ser la crítica a tu trabajo, puede ser el rechazo social, puede ser sentir que no te valoran, puede ser la comparación con otros, puede ser el sentimiento de exclusión. Cada persona tiene diferentes disparadores basados en heridas del pasado, en inseguridades no resueltas, en áreas donde todavía no has permitido que la verdad de Dios penetre completamente. Y aquí está la clave. Esos disparadores no son el problema real,
son simplemente síntomas que te están señalando áreas de tu corazón que necesitan sanidad, áreas donde tu identidad todavía está construida sobre arena y no sobre roca, y en lugar de sentirte mal por tener esos disparadores, en lugar de juzgarte por ser débil emocionalmente, necesitas ver esos momentos como oportunidades de crecimiento, como señales de Dios diciéndote, aquí hay algo que necesitamos trabajar juntos. Hay una mentira que todavía crees sobre ti mismo que necesita ser reemplazada con mi verdad. Y esto me lleva a algo que vi recientemente en consejería pastoral que ilustra perfectamente este punto. Una mujer vino a verme absolutamente devastada porque una compañera de trabajo había hecho un comentario despectivo sobre su forma de vestir, y lo que para muchos hubiera sido algo menor, algo que quizás te molesta por unos minutos, pero luego lo dejas ir, para ella fue algo que la asumió en días de depresión, de cuestionarse a sí misma, de sentirse inadecuada. Y mientras hablábamos, nos dimos cuenta de que ese comentario había presionado un disparador muy profundo que venía de su infancia, venía de años de escuchar a su madre criticar constantemente su apariencia, diciéndole que nunca era suficientemente bonita, suficientemente delgada, suficientemente elegante. Y ese único comentario de su compañera había abierto una herida antigua que nunca había sanado completamente, había activado todas esas voces del pasado que le decían que no era suficiente, y ahí es donde necesitamos ser muy honestos. Muchas veces lo que nos molesta en el presente no es realmente sobre el presente, es sobre el pasado no resuelto, es sobre heridas que nunca permitimos que Dios sanara completamente. Es sobre mentiras que creímos sobre nosotros mismos, que nunca fueron confrontadas con la verdad de la palabra. Y hasta que no hagamos ese trabajo profundo de sanidad interior, seguiremos siendo vulnerables a los mismos disparadores una y otra vez. Seguiremos dando a otros el poder de robarnos nuestra paz con sus palabras o acciones. Seguiremos viviendo como termostatos emocionales que simplemente reflejan el ambiente a nuestro alrededor, en lugar de vivir como termostatos que establecen la temperatura espiritual sin importar lo que esté pasando afuera. Y ahora quiero que te detengas por un momento. Quiero que pienses en cuáles son tus disparadores principales. ¿Qué tipo de situaciones o comentarios te sacan de tu paz más rápidamente? ¿Qué es lo que otros hacen o dicen que te hace reaccionar emocionalmente de forma desproporcionada? Y quiero invitarte a que vayas a los comentarios y compartas uno de esos disparadores. No tienes que dar todos los detalles si no quieres, pero simplemente identifícalo. Puede ser algo como: me dispara cuando siento que no me valoran, o me afecta profundamente la crítica a mi trabajo, o me molesta cuando me comparan con otros. Porque cuando traes esas cosas a la luz, cuando las nombras en comunidad, ya estás dando el primer paso hacia la libertad. Ya estás reconociendo que hay algo ahí que necesita la atención de Dios. Y créeme, no estás solo en esto. Todos tenemos esos puntos sensibles. Todos tenemos esas áreas donde somos más vulnerables. La diferencia está en si decidimos esconderlas y pretender que no existen, o si las traemos honestamente delante de Dios y de una comunidad segura para que puedan ser sanadas. Así que pausa el video nuevamente, ve a los comentarios, escribe ese disparador que identificaste y luego vuelve, porque vamos a hablar sobre cómo transformar esos puntos débiles en fortalezas, sobre cómo convertir tus vulnerabilidades en testimonios de la gracia transformadora de Dios. Y ahora que has identificado tus disparadores, el segundo paso es reemplazar las mentiras con verdad, porque detrás de cada reacción emocional exagerada hay una mentira que estás creyendo sobre ti mismo, sobre otros o sobre Dios. Si te desestabiliza completamente cuando alguien te critica, es porque en algún nivel crees la mentira de que tu valor depende de la aprobación de otros. Si te devasta el rechazo, es porque crees la mentira de que ser rechazado por personas significa que eres rechazable. Si la comparación con otros te roba el gozo, es porque crees la mentira de que tu valor es relativo y no absoluto en Cristo. Y aquí es donde la palabra de Dios se convierte en tu arma más poderosa, porque la verdad de Dios tiene el poder de desmantelar cada mentira que has creído, tiene el poder de reconstruir tu identidad sobre un fundamento sólido que ninguna circunstancia puede sacudir, y necesitas ser intencional con esto. Necesitas conocer lo que Dios dice sobre ti con tanta claridad que cuando el mundo te diga lo contrario,
la verdad de Dios sea más fuerte y más real en tu corazón que cualquier opinión humana. Piensa en lo que dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No dice que podemos llegar a serlo si nos esforzamos suficiente. No dice que seremos hijos de Dios si cumplimos ciertos requisitos. Dice que ahora, en este momento, eres hijo de Dios, y si eres hijo del Rey del Universo, ¿qué opinión humana debería tener poder sobre ti? ¿Qué crítica debería desestabilizar tu identidad? ¿Qué rechazo debería hacerte cuestionar tu valor? Y sin embargo, muchos de nosotros vivimos como si la opinión del vecino, del compañero de trabajo, del familiar crítico o del extraño en redes sociales tuviera más peso que la declaración del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Vivimos buscando validación en cisternas rotas que no pueden retener agua cuando tenemos acceso a la fuente de agua viva. Y esto no es solo teología abstracta, esto tiene implicaciones prácticas enormes en tu vida diaria, porque cuando realmente crees lo que Dios dice sobre ti, cuando tu identidad está firmemente plantada en esas verdades, algo cambia radicalmente en la forma en que navegas las relaciones, los conflictos, las críticas y los desafíos de la vida. Déjame darte un ejemplo concreto. Si alguien te critica tu trabajo y tu identidad está construida sobre ser un hijo amado de Dios que está haciendo lo mejor que puede con los dones que Dios le dio, puedes recibir esa crítica, evaluar si hay algo útil en ella, hacer ajustes si es necesario, pero no permitir que esa crítica defina tu valor como persona. Puedes separar tu desempeño de tu identidad, puedes reconocer que hacer algo mal no te hace ser alguien malo, puedes aprender y crecer sin que tu paz interior sea destrozada, pero si tu identidad está construida sobre ser exitoso, sobre hacer todo perfectamente, sobre nunca fallar, entonces esa misma crítica te va a devastar porque está atacando el fundamento mismo de quién crees que eres. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de necesitar la aprobación de todos, cuando dejas de vivir para impresionar a otros, cuando dejas de permitir que las opiniones externas definan tu valor, es cuando realmente comienzas a florecer en todo tu potencial, es cuando tu creatividad se libera porque ya no tienes miedo de fallar, es cuando tus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no estás actuando un papel para ser aceptado, es cuando tu paz se multiplica porque ya no estás en una montaña rusa emocional dependiendo de lo que otros piensen o digan, y esto es lo que Jesús nos mostró una y otra vez. Jesús nunca permitió que la presión social lo desviara de su misión. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, se alejó porque sabía que ese no era su propósito. Cuando los fariseos lo criticaban por sanar en día de reposo, no se disculpó ni modificó su comportamiento para complacerlos. Cuando sus propios discípulos no entendían sus enseñanzas, no las diluyó para hacer que se sintieran más cómodos. Jesús vivió desde un lugar de absoluta claridad, identidad y propósito, y eso lo hacía inamovible ante las presiones externas. Y esto es precisamente lo que Pedro nos llama a hacer en 1 de Pedro 5:7 cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está diciendo que hay un lugar donde puedes depositar todas esas ansiedades, todos esos temores sobre lo que otros piensen, todas esas preocupaciones sobre ser rechazado o criticado. Y ese lugar es en las manos de un Dios que tiene cuidado de ti, que te conoce completamente y te ama incondicionalmente, que no está esperando que seas perfecto para aceptarte, sino que ya te acepta completamente en Cristo. Y cuando realmente entiendes esto, cuando esto penetra no solo tu mente, sino tu corazón, algo se rompe en tu interior, algo se libera, porque ya no estás cargando el peso imposible de tratar de ser suficiente para todos, ya no estás viviendo bajo la tiranía de las expectativas ajenas, ya no estás esclavizado a la aprobación humana. Y ahora quiero hablarte del tercer paso para actuar como si nada te molestara. Y este es un paso que muchos pasan por alto, pero que es absolutamente crucial. Necesitas desarrollar una vida de oración tan profunda, tan consistente, tan íntima con Dios, que tu alma esté constantemente siendo llenada de su presencia, de su paz, de su perspectiva. Porque aquí está la realidad. Tu tanque emocional y espiritual tiene fugas.
Todos los días hay cosas que drenan tu paz, que agotan tu paciencia, que desafían tu fe. Y si